Cuando cumplí 71 años, tenía millones en el banco. Fue entonces cuando mi único hijo murió en un accidente de coche. Perdí todo mi mundo, en el funeral. Se me acercaron trillizos que revelaron un secreto que cambiaría mi vida para siempre. Me alegra que estés aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad me estás viendo para que pueda ver hasta dónde ha llegado mi historia. Me llamo Marlene y a mis 71 años pensaba que entendía lo que es perder a alguien. Estaba equivocada, la llamada llegó una mañana de martes en marzo. Estaba sentada en mi cocina. La misma cocina donde le preparaba el desayuno a Michael cada mañana hasta que se fue a vivir solo a los 25 años. La misma cocina donde compartimos innumerables conversaciones sobre sus sueños, su práctica médica, sus planes para el futuro. El teléfono sonó y algo en mi pecho se apretó antes incluso de contestar. Señora Peterson, habla el oficial Williams de la Policía Estatal. Llamo por su hijo, Michael Peterson. El mundo se detuvo. Todo después se volvió un borrón de términos médicos que no quería entender. Colisión. Sin respuesta, lamento mucho su pérdida. La voz del oficial era amable pero distante, como si hubiese hecho esa llamada cientos de veces antes. Michael se había ido. Mi único hijo. Mi brillante hijo, que se había convertido en un doctor respetado. Que me llamaba cada domingo sin falta. Que aún me enviaba flores el Día de la Madre con notas escritas con su letra cuidadosa. Se fue a los 43 años en un instante, porque alguien se pasó un semáforo en rojo. Colgué el teléfono y miré mis manos. De repente parecían más viejas, más frágiles de lo que había notado antes. El silencio en mi casa también se sentía distinto. No era paz, sino vacío. Un vacío que me hacía doler el pecho. La gente siempre decía que tenía suerte por tener tanto dinero. Mi difunto esposo, Gerald, había sido inteligente con las inversiones y yo había sido cuidadosa con nuestros ahorros después de que él falleciera hace 8 años. Teníamos millones en el banco. Una casa hermosa, todo por lo que habíamos trabajado, toda la vida. Pero ¿de qué sirve el dinero cuando la única persona con la que quieres compartirlo se ha ido? Los preparativos para el funeral pasaron en una nebulosa. Los colegas de Michael del hospital ayudaron a organizar todo. Hablaban de él con mucho respeto, llamándolo dedicado y compasivo. Contaban las largas horas que trabajaba, los pacientes que atendía, como nunca parecía tomar tiempo para sí mismo. Siempre estaba ayudando a alguien. El doctor Rodríguez me dijo en la visita, siempre se quedaba hasta tarde, siempre iba más allá. Solíamos bromear que el hospital era su segundo hogar. Sentí y sonreí, aceptando sus condolencias. Pero por dentro me sentía culpable. ¿Había trabajado tanto Michael porque estaba solo? ¿Había fallado como madre de alguna manera? Hablábamos todas las semanas, pero ahora me preguntaba si eso era suficiente. ¿Debería haberlo visitado más? ¿Debería haber insistido en que se tomara vacaciones? Encontrar a alguien con quien establecerse. El servicio funerario fue en la iglesia de Sainte Marie, la misma donde Michael había sido bautizado. Los bancos estaban llenos de gente cuyas vidas se le había tocado, colegas, pacientes, vecinos. Me senté en la primera fila, con el vestido negro que había comprado para el funeral de Gerald, esperando no tener que volver a usarlo jamás. El padre Martínez habló con belleza sobre la dedicación de Michael para sanar a otros, sobre cómo encarnaba las mejores cualidades de la medicina y la fe. Intenté concentrarme en sus palabras, en los himnos, en cualquier cosa que pudiera darme consuelo, pero todo en lo que podía pensar era en lo silenciosa que estaría mi casa cuando regresara, después del servicio. Nos dirigimos al cementerio Greenwood. El aire de abril estaba fresco, con un toque de primavera que Michael nunca vería. Caminé despacio detrás del ataúd, apoyada por mi vecina, la señora Chen, quien insistía en quedarse a mi lado todo el día. En la tumba, escuché al padre Martínez decir las oraciones finales. Vi cómo bajaban el ataúd de mi hijo a la tierra, y sentí que algo dentro de mí se rompía. Algo que sabía que nunca sanaría por completo. Esto no era como debía ser. Los padres no deberían enterrar a sus hijos. Cuando la multitud comenzó a dispersarse, la gente se me acercó con palabras finales de condolencia. Di la mano. Acepté abrazos y agradecí a todos por venir. La mayoría de los asistentes ya se habían ido cuando noté 3 pequeñas figuras a lo lejos, cerca de un gran roble. 3 niñas idénticas, quizá de 10 o 11 años, todas vestidas con vestidos negros que parecían demasiado formales para su edad. Estaban juntas, tomadas de la mano, con expresiones serias que parecían más maduras de lo normal para su edad. Lo que más me impactó fue cómo miraban la tumba de Michael, no con la curiosidad propia de los niños, sino con un dolor genuino. Las observé mientras se acercaban lentamente al montículo de tierra fresca, casi con reverencia. Cada niña llevaba una flor blanca, margaritas, creo. Las colocaron cuidadosamente sobre la tumba.
Una por una, la similitud entre ellas era sorprendente. Eran claramente trillizas, con el mismo cabello oscuro, los mismos ojos marrones serios, los mismos rasgos delicados. Mientras permanecían en silencio, escuché que una de ellas habló con una voz tan suave que casi no la oí. Adiós. Papá. Las palabras me golpearon como un puñetazo. Debía ser algún sonido porque las tres niñas se giraron para mirarme. Sus rostros mostraban sorpresa. Luego algo parecido al miedo. Sin decir nada más, se dieron la vuelta y corrieron hacia el estacionamiento con las manos todavía entrelazadas. Me quedé paralizada, observándolas desaparecer entre los coches. ¿Lo había imaginado? ¿Una de esas niñas realmente había llamado papá a Michael? Pero eso era imposible. Michael no tenía hijos. Nunca se había casado. Me lo habría dicho. ¿Verdad? La señora Chen tiró suavemente de mi brazo. Marlene, querida, deberíamos ir a casa. Has tenido un día muy largo, asentí, pero seguí mirando hacia donde las niñas habían desaparecido. ¿Viste a esos niños? Le pregunté. ¿Qué niños, cariño? Las tres niñas pequeñas. Estaban justo aquí hace un momento. La señora Chen miró alrededor del cementerio, ahora vacío, con preocupación. No veo a nadie. Querida, ahora solo estamos nosotras. Quizá el duelo me estaba jugando una mala pasada. Quizá lo había imaginado. Todo. Pero mientras caminábamos de regreso al coche, no podía sacar de mi mente la imagen de esos tres rostros idénticos, ni el sonido de esa vocecita diciendo, adiós, papá. Esa noche. Me senté sola en mi sala, rodeada de flores de condolencia y platos de cazuela que habían dejado los vecinos. La casa se sentía increíblemente silenciosa. Repasaba mentalmente el día, el servicio, las personas que compartieron recuerdos de Michael, pero mi mente volvía siempre a esas tres niñas. Si Michael tenía hijos, ¿no debería saberlo yo? ¿No los habría traído a visitarme, los habría presentado a su abuela? La idea era absurda, y sin embargo, pensaba en todas esas noches que Michael trabajaba hasta tarde, en todas esas conferencias a las que asistía. En todas esas veces que parecía distraído durante nuestras llamadas. ¿Había algo que no me estaba contando? ¿Alguna parte de su vida que había mantenido oculta? La parte racional de mi mente insistía en que buscaba misterios donde no los había. El duelo puede hacer que veas cosas, que imagines conexiones, que no existen. Probablemente esas niñas ni siquiera estuvieron en el funeral de Michael. Quizás solo visitaban otra tumba cercana, pero, por más que intentaba convencerme, no podía olvidar cómo miraban su tumba, la forma cuidadosa en que pusieron las flores y esa voz tan pequeña y triste. Despidiéndose de alguien a quien claramente amaban, apagué las luces y subí a la habitación a dormir, tomando una decisión. Mañana volvería al cementerio. Necesitaba entender lo que había visto, aunque eso significara descubrir que mi duelo me había hecho imaginar cosas que no eran reales. Porque si esas niñas tenían alguna conexión con Michael. Si mi hijo tenía secretos que yo nunca conocí, entonces quizá, solo quizá, no estaba tan sola en este mundo como creía. No dormí esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, veía esos tres pequeños rostros. Escuchaba ese susurro, adiós, papá. Al amanecer, ya me había convencido de que estaba perdiendo la razón. El duelo puede hacer eso, ¿no? Hacer que veas cosas que escuches, cosas que no existen. Pero no podía dejar de ir al cementerio. Comencé a ir cada mañana, justo después del desayuno. Al principio, me dije que visitaba a Michael, llevaba flores frescas, le hablaba. Como hacen algunas personas en las tumbas. Pero la verdad era que estaba buscando a esas niñas. Durante una semana. No vi más que a los jardineros y algún que otro visitante mayor. Comencé a pensar que realmente lo había imaginado todo. Tal vez la señora Chen tenía razón. Tal vez el estrés y el dolor me habían jugado una mala pasada. Entonces, el miércoles siguiente, las vi de nuevo, eran alrededor de las 10 de la mañana y yo estaba arrodillada junto a la tumba de Michael, acomodando los tulipanes amarillos que había traído. El amarillo siempre había sido su color favorito. Al levantarme, quitándome tierra de las rodillas, vislumbré un movimiento cerca del mismo roble, donde las había visto por primera vez. Tres pequeñas figuras con uniformes escolares, faldas, azul marino, camisas blancas y cardigans a juego. Caminaban despacio hacia la tumba de Michael, igual que antes, cada una llevando una sola flor, esta vez. Pude verlas con más claridad bajo la luz de la mañana. Eran sin duda trillizas idénticas, de unos 10 años, con el cabello castaño oscuro recogido en coletas ordenadas. Sus rostros eran serios, casi solemnes. Se acercaron a la tumba con una dignidad cuidadosa que parecía inusual para niñas de su edad. Me quedé muy quieta, temerosa de que cualquier movimiento pudiera asustarlas de nuevo. Las observé colocar sus flores, claveles rojos esta vez, sobre la tierra fresca. Cada niña permaneció en silencio un momento, como si hiciera una oración privada. Entonces la niña del medio habló, con voz apenas un susurro. Te extrañamos, papá. La tía Margaret dice.
Ahora estás en el cielo, mi corazón se detuvo. Ahí estaba de nuevo. Papá. Esto no era imaginación. Debí moverme o hacer algún pequeño ruido porque las tres niñas levantaron la vista y me vieron. Sus ojos se abrieron sorprendidos y por un momento todos quedamos paralizados, mirándonos, a través de la tumba de mi hijo. La niña que habló dio un pequeño paso adelante. Tenía la expresión más seria de las tres, y algo en su postura sugería que era la líder. ¿Eres la mamá de papá?, preguntó con vacilación. No pude hablar. Solo asentí. Con la garganta demasiado apretada para palabras, las tres niñas se miraron entre sí, compartiendo alguna comunicación silenciosa. Luego la misma niña habló otra vez. Soy Faith, dijo con voz educada pero cautelosa. Estas son mis hermanas. Hope y Joy, somos las hijas de papá, Hope y Joy. Los nombres me golpearon como una revelación. Miré más de cerca a cada una, intentando ver a Michael en sus rostros. Ahora que buscaba, podía notar el parecido, la forma de sus ojos. Cómo inclinaban la cabeza cuando pensaban. Igual que Michael solía hacer. ¿Cuántos años tienen?, logré preguntar. 10, respondió Faith por las tres. Cumpliremos 11 en septiembre, 10 años. Michael había tenido 33 cuando nacieron. Intenté recordar esa época para ver si hubo señales, cambios en su comportamiento, pero todo parecía tan normal en mi memoria. ¿Dónde viven?, pregunté suavemente. Las niñas intercambiaron otra mirada, esta vez más preocupada. Con la tía Margaret, dijo Faith al fin, ella nos cuida ahora. ¿Y dónde está la tía Margaret hoy?, pregunté. Está trabajando. Limpia oficinas en el centro. Se supone que deberíamos estar en la escuela, pero la voz de Hope se quedó en silencio. Pero queríamos visitar a papá, terminó Joy en voz baja. Era la primera vez que la escuchaba hablar. Y su voz era más suave que la de sus hermanas. Casi musical, miré a estas tres hermosas niñas, aparentemente las hijas de mi hijo, y sentí una mezcla de emociones que ni siquiera podía nombrar de alegría, confusión. Enojo por no haberlas conocido antes, dolor porque Michael se había ido, antes de que pudiera conocerlas bien. ¿La tía Margaret sabe que están aquí?, pregunté. Faith negó con la cabeza. Dice que no deberíamos venir más. Que es demasiado triste, pero teníamos que despedirnos, añadió Hope. No pudimos hacerlo antes. Antes de que se fuera al cielo. Me arrodillé para estar a su altura. ¿Qué quieres decir con que no pudieron despedirse? Papá iba a venir a vernos ese fin de semana, explicó Joy, con los ojos llenos de lágrimas. Pero entonces la tía Margaret recibió una llamada telefónica y empezó a llorar. Nos dijo que papá había tenido un accidente el fin de semana. Del accidente, Michael había cancelado nuestra cena habitual del domingo esa semana, diciendo que tenía algo importante que hacer, algo que no podía esperar. ¿Veías a tu papá con frecuencia?, pregunté con cuidado. Cada 2 fines de semana, respondió Faith, y a veces nos llevaba al parque, después de la escuela. Nos enseñó a andar en bicicleta y a hacer panqueques. También nos leía cuentos, añadió Hope, de verdad, buenos, de princesas y dragones. Y siempre nos traía regalos, dijo Joy con una pequeña sonrisa. Nada lujoso, solo cosas pequeñas, libros para colorear, cintas para el cabello. Y una vez un rompecabezas de 100 piezas, sentí que las lágrimas empezaban a brotar. Estas niñas claramente amaban a Michael y él había sido parte de sus vidas, de formas que yo nunca había conocido. ¿Cómo había logrado mantener este secreto durante 10 años? ¿Por qué nunca las trajo a conocerme?, pregunté. Aunque no estaba segura de querer escuchar la respuesta, las niñas se miraron entre sí con incertidumbre. Él dijo, comenzó Faith lentamente, que tú aún estabas muy triste por la muerte del abuelo Gerald, y no quería hacerte más triste, eso no tenía sentido. Gerald había muerto hacía 8 años, y aunque había sufrido, nunca fui de las que se encierran en sí mismas. Michael lo sabía, ¿dijo algo más sobre mí? Insistí con suavidad. Dijo que eres la mejor mamá del mundo, dijo Hope, con sinceridad, y que algún día, cuando fuera el momento adecuado, nos conocerías y tú también nos querrías. Entonces llegaron las lágrimas, imposibles de detener. Mi hijo tenía hijos, 3 hermosas hijas, y me las había ocultado por razones que no podía comprender. Y ahora él se había ido. Y estas pequeñas estaban tan perdidas como yo. Las habría amado, susurré. Las habría amado mucho. Faith dio un paso adelante y, para mi sorpresa, extendió la mano para acariciar la mía con torpeza. Está bien, dijo con esa seriedad que la caracteriza. Papá dijo que a veces los adultos tienen que tomar decisiones difíciles para proteger a las personas que aman. Antes de que pudiera preguntar a qué se refería, escuché la voz de una mujer llamándolas desde el otro lado del cementerio. Faith, Hope, Joy, ¿qué hacen aquí? Una mujer de unos 50 años se apresuraba hacia nosotros, con el rostro mezclado de pánico y enojo. Era delgada, con el cabello encanecido recogido en un moño práctico, vestía ropa resistente que sugería una vida de trabajo duro. Las 3 niñas se juntaron de inmediato.
Un gesto defensivo que me rompió el corazón. Lo siento, tía Margaret, dijo Faith rápidamente. Solo queríamos visitar a papá una vez más. La mujer, aparentemente la tía Margaret, llegó a nuestro lado y comenzó a revisarlas como si esperara encontrarles alguna herida. No pueden simplemente dejar la escuela sin regaño. Si les hubiera pasado algo, y si se hubieran perdido. Luego pareció notarme por primera vez. Su expresión se volvió cautelosa, casi temerosa. ¿Quién es usted?, preguntó bruscamente. Me levanté lentamente, secándome los ojos. Soy Marlene Peterson, la madre de Michael. El color desapareció del rostro de Margaret. Miró de mí a las niñas y de nuevo a mí. Y pude ver cómo trabajaba su mente, tratando de calcular cuánto sabía. Vamos, niñas, dijo rápido, tomando la mano de Faith. Tenemos que llevarlas de regreso a la escuela. Esperan, dije, adelantándome. Por favor, acabo de enterarme de ellas. Necesito entender, no, dijo Margaret firmemente. Acercando más a las niñas, lo siento por su pérdida, señora Peterson. De verdad lo siento. Michael fue un buen hombre. Pero estas niñas ya han pasado por demasiado. Soy su abuela, dije con voz más fuerte de lo que sentía. Seguro que tengo derecho. Aquí no tiene ningún derecho, interrumpió Margaret con voz firme y protectora. Michael tomó sus decisiones por buenas razones. No haga esto más difícil de lo que ya. Ese empezó a alejarse rápidamente, con las tres niñas siguiendo la regañadientes. Pero Faith se volvió para mirarme, con el rostro joven lleno de confusión y tristeza. ¿Volveremos a verte?, preguntó, antes de que pudiera responder. Margaret las metió rápidamente en un sedán azul viejo y se alejó, dejándome sola junto a la tumba de mi hijo, con más preguntas que nunca. Esa noche, me senté en la cocina, con una taza de té que no pude beber, tratando de entender lo que había descubierto. Michael tenía 3 hijas. 3 niñas de 10 años que lo llamaban papá y visitaban su tumba con flores. Vivían con alguien, llamada tía Margaret, que parecía aterrada de que yo supiera de ellas. Y Michael les había dicho que yo todavía estaba triste por Gerald, que él me protegía de algo que me haría sentirme aún más triste. Nada tenía sentido. ¿Qué podría ser triste de tener nietos? ¿Qué podía ser tan terrible que Michael sintiera que tenía que mantener en secreto a sus propias hijas durante toda su vida? Pensé en las palabras de Faith. Papá dijo, a veces los adultos tienen que tomar decisiones difíciles para proteger a las personas que aman. ¿De qué me había estado protegiendo Michael? Y más importante, ¿qué iba a hacer ahora que sabía que estas niñas existían? Una cosa estaba clara. No podía fingir que nunca las había visto. Eran las hijas de Michael. Lo que las convertía en mis nietas. Eran la única familia que me quedaba en el mundo. De alguna manera iba a descubrir la verdad, y de alguna manera iba a encontrar la forma de formar parte de sus vidas, le gustara o no a la tía Margaret. No podía dejarlo pasar durante 3 días después de conocer a las niñas. Me encontré conduciendo por los vecindarios buscando ese sedán azul viejo. Sabía que probablemente era inútil. La ciudad era enorme y no tenía idea de dónde vivían. Pero no podía quedarme quieta. No podía aceptar que mis nietas estuvieran en algún lugar sin que yo supiera nada de sus vidas. La mañana del sábado decidí probar otro enfoque. Conduje hasta el edificio de apartamentos de Michael, pensando que quizá alguien allí supiera algo sobre las niñas. El encargado del edificio, el señor Torres, había sido de ayuda para limpiar las pertenencias de Michael después del funeral. Señora Peterson, dijo al verme en el vestíbulo, ¿cómo lo está llevando? Estoy manejándolo, respondí, aunque no era del todo cierto. Señor Torres, necesito preguntarle algo. ¿Michael recibía visitas? ¿Niños tal vez? Su expresión se volvió cautelosa. Bueno, normalmente no hablo de asuntos privados de los inquilinos. Por favor, insistí, es importante. Creo que podrían ser familia. Miró alrededor del vestíbulo vacío y bajó la voz. Había 3 niñas pequeñas que venían a veces, siempre muy educadas, muy calladas. Generalmente venían con una mujer mayor, no joven, tal vez de unos 50 años. Mi corazón se aceleró. ¿Con qué frecuencia las visitaban? Cada 2 semanas. Más o menos. El doctor Peterson a veces las recogía, o ellas venían aquí. Nunca causaron problemas. Niñas dulces. ¿Sabe algo de la mujer que las acompaña? El señor Torres negó con la cabeza. Ella se mantenía reservada, pero siempre parecía cansada. Sí, me entiende. Como si llevara una carga pesada. Esa descripción coincidía con la mujer que se hacía llamar tía Margaret. Agradecí al señor Torres y me fui, sintiendo que poco a poco recogía piezas de un rompecabezas que aún no entendía. Esa tarde tomé una decisión que probablemente no fue del todo racional. Volví al cementerio y esperé. Si las niñas antes se habían escapado de la escuela para visitar a Michael, quizá lo hicieran otra vez. Me estacioné bajo unos árboles donde podía ver la tumba de Michael sin que fuera demasiado obvio.
Me sentí un poco como una acosadora. Pero aparté ese pensamiento. Eran mis nietas. Tenía derecho a saber de ellas. Esperé 2 horas antes de ver llegar el sedán azul cerca de la entrada del cementerio. Mi corazón saltó al ver a Margaret bajar del auto, seguida por las 3 niñas. Esta vez no llevaban uniformes escolares. Vestían ropa sencilla de fin de semana, jeans y suéteres que se veían gastados pero no caros. Esperé hasta que estuvieron en la tumba unos minutos antes de acercarme lentamente. Sin querer asustarlas, Margaret me vio primero y su rostro se tensó de inmediato. Señora Peterson dijo, poniéndose protectora frente a las niñas, ¿qué hace aquí? Lo mismo que usted, respondí con suavidad, visitando a mi hijo. Faith, Hope y Joy asomaron la cabeza alrededor de Margaret, sus rostros curiosos pero cautelosos. Ahora podía ver el parecido familiar con más claridad. Tenían los ojos de Michael. Sin duda, y algo en sus expresiones me recordaba a él a esa edad. Le trajimos flores nuevas a papá, dijo Joy suavemente, levantando un pequeño ramo de flores silvestres mezcladas. Son hermosas, dije, y lo decía en serio. Estoy segura de que le encantarían. Margaret se mantenía tensa, lista para irse en cualquier momento, pero pude ver algo en su expresión. Tal vez agotamiento. O resignación. Parecía una mujer que intentaba sostener demasiadas cosas a la vez. Margaret, dije con cuidado, podríamos hablar solo por unos minutos. No hay nada de qué hablar, respondió, pero su voz carecía de convicción. Por favor, solo quiero entender. Estas son las hijas de Michael. Lo que las convierte en mis nietas. No intento causar problemas. Solo quiero saber de ellas. Las niñas escuchaban cada palabra. Con sus rostros jóvenes y serios, Faith dio un paso adelante. Tía Margaret dijo en voz baja, tal vez deberíamos hablar con ella. Papá siempre decía que era amable. Margaret bajó la vista hacia Faith y vi cómo su resolución vacilaba. Permaneció en silencio un largo momento y luego suspiró profundamente. No, aquí, dijo finalmente, hay un restaurante en Maple Street. O'Malley S. ¿Lo conoces? La sentí. Puedo reunirme con ustedes allí. Deme 10 minutos, dijo Margaret, y señora Peterson añadió, esto no significa que las cosas hayan cambiado. Solo estoy dispuesta a responder a algunas preguntas. 20 minutos después. Me encontraba sentada en un desgastado asiento de vinilo frente a Margaret, mientras Faith, Hope y Joy compartían un plato de papas fritas y batidos de chocolate. El restaurante estaba casi vacío en una tarde de sábado, lo que nos daba privacidad para hablar. ¿Cuánto tiempo llevan cuidando de ellas? Pregunté en voz baja. Margaret removió su café distraídamente. Desde que murió su madre. Casi 4 años ya. 4 años. Me quedé impactada. Su madre murió cuando tenían solo 6 años. Margaret asintió. Sarah era mi hermana. Tenía algunos problemas, principalmente de salud. Michael ayudó todo lo que pudo, pero cuando ella falleció, no había nadie más. Miré a las 3 niñas que se reían en voz baja por algo que Joy les había susurrado. Parecían bastante felices, pero notaba una especie de cautela en su comportamiento, como si estuvieran acostumbradas a no llamar mucho la atención. ¿Qué tipo de problemas de salud? Pregunté. La expresión de Margaret se volvió a poner a la defensiva. Eso no es realmente. Mire, señora Peterson, entiendo que quiere saber de ellas. Pero algunas cosas son privadas. Soy su abuela, dije, intentando mantenerla calma. Si hay problemas de salud que debería conocer, usted no es su abuela, interrumpió Margaret con dureza. No legalmente. No de ninguna manera que importe. Michael nunca se casó con Sarah. Él ayudó a mantenerlas, sí, y amaba a esas niñas más que a nada. Pero usted no tiene ningún derecho legal sobre ellas. Esas palabras dolieron. Pero pude ver el miedo tras el tono duro de Margaret. Estaba protegiendo a las niñas de la única forma que sabía. No intento arrebatárselas, dije en voz baja. Puedo ver que las quiere. Pero, Margaret, tengo 71 años. Michael fue mi único hijo. Estas niñas son la única familia que me queda. Margaret me miró largo rato y vi algo cambiar en su expresión. Tal vez reconoció la soledad en mi voz. O tal vez estaba cansada de cargar con toda la responsabilidad sola. Sarah tenía una condición genética, dijo al fin, con voz apenas audible, algo que afecta a los músculos, debilitándolos con el tiempo. Es rara y hereditaria. Sentí que el aire se me escapaba de los pulmones. Miré a las 3 niñas, estudiando sus rostros y movimientos. Parecían saludables, pero me di cuenta de que no sabía qué debía buscar. ¿Las niñas también la tienen? Pregunté. Los ojos de Margaret se llenaron de lágrimas. 2 de ellas sí. Hope y Joy. Faith parece estar libre, pero no lo sabremos con certeza hasta que sean mayores. Sentí como si me hubieran quitado el aire de la habitación. Mis nietas, 2 de ellas, habían heredado una condición genética que debilitaría sus músculos con el tiempo. ¿Qué tan grave es? Susurré.
Se puede manejar con el cuidado adecuado, fisioterapia, medicamentos, seguimiento constante, pero es caro. Muy caro. Michael ayudaba con los gastos médicos. Pero ahora no necesitaba terminar la frase. Ahora, Michael se había ido y ella estaba tratando de manejar todo sola. Miré a Hope y Joy de nuevo, viéndolas con otros ojos. Parecían un poco más cuidadosas en sus movimientos que Faith. Y ahora que lo notaba, podía ver que se cansaban con más facilidad. Joy se apoyaba contra el asiento como si sentarse erguida le costara esfuerzo. ¿Por eso Michael las mantuvo en secreto para mí? Pregunté. Por su condición, Margaret asintió lentamente. Dijo que ya habías pasado por suficiente tristeza en tu vida. No quería que tuvieras que preocuparte por nietas enfermas encima de todo lo demás. Él pensó. Pensó que sería demasiado para ti. Sentí un destello de enojo hacia mi hijo. Incluso en la muerte. ¿Demasiado para mí? ¿De verdad pensaba que era tan frágil que no podría amar a niños que necesitan cuidados especiales? Pero luego miré el rostro agotado de Margaret, la manera cuidadosa en que se movían las niñas. El peso de la responsabilidad que claramente aplastaba a esa mujer que se esforzaba tanto por hacer lo correcto por ellas. Y empecé a entender, Michael no me estaba protegiendo de la tristeza, me protegía del dolor y quizás protegía a las niñas de tener que lidiar con otro adulto que tal vez no podría manejar su condición. ¿Qué tipo de cuidados necesitan? Pregunté. Margaret pareció sorprendida por la pregunta. Fisioterapia. 2 veces por semana, revisiones regulares con especialistas, medicamentos para ralentizar la progresión. Pero no es solo el dinero, aunque eso es una parte importante. Es el tiempo, la coordinación, asegurarse de que no se excedan. Pero que hagan suficiente actividad para mantener la fuerza. Tú has estado manejando todo esto sola, trabajo en las noches, limpiando edificios de oficinas, dijo Margaret en voz baja. Eso me da flexibilidad para llevarlas a las citas durante el día, pero es difícil. Son buenas niñas. No se quejan. Pero me preocupo por ellas constantemente. Observé a Faith cortar cuidadosamente la comida de Joy en pedazos más pequeños. Vi a Hope darle automáticamente la servilleta a Joy cuando la necesitaba. Estas niñas habían aprendido a cuidarse entre ellas de maneras que me rompían el corazón. Margaret, dije despacio. ¿Y si no tuvieras que hacer esto sola más? Ella me miró con sospecha. ¿Qué quieres decir? Quiero decir, ¿y si hubiera alguien que pudiera ayudar con los costos médicos? Alguien que las llevara a las citas, contratara a los mejores especialistas. Se asegurara de que tengan todo lo que necesitan. Señora Peterson, dijo Margaret con cuidado. Si habla de dinero, hablo de familia, interrumpí. Hablo de que estas niñas tengan una abuela que las quiera y que quiera ser parte de sus vidas. Hablo de que usted tenga apoyo en lugar de cargar con esta carga sola. Margaret me miró, largo rato. Luego miró a las niñas, que fingían no escuchar pero claramente prestaban atención a cada palabra. No es tan simple, dijo finalmente. Quizá podría serlo, dije. Quizá podríamos encontrar la manera de hacerlo funcionar. En ese momento, Faith se deslizó fuera de su lado del asiento y se acercó a pararse junto a mí. Me miró con esos serios ojos marrones que tanto me recordaban a Michael. ¿De verdad eres nuestra abuela?, preguntó en voz baja. Sentí que la garganta se me apretaba. Sí, cariño, de verdad lo soy. ¿Y quieres conocernos, aunque a Hope y yo ya estén enfermas? La pregunta fue tan directa, tan natural, que me dejó sin aliento. Esta niña de 10 años me hacía la misma pregunta con la que Michael aparentemente había luchado durante años. Especialmente porque están enfermas, dije, extendiendo la mano para tocar suavemente la suya. Eso es lo que hacen las familias. Nos cuidamos unos a otros. Faith estudió mi rostro un momento y luego asintió como si hubiera tomado una decisión importante. Creo que a papá le gustaría eso, dijo simplemente, desde el otro lado de la mesa. Escuché a Margaret soltar un suspiro tembloroso. Cuando la miré, vi lágrimas en sus ojos. Todo esto está sucediendo muy rápido, dijo ella. No tiene que ser así, le aseguré. Podemos tomarnos nuestro tiempo. Ir paso a paso para entender todo. Pero, Margaret, por favor, no me excluyas. Estas niñas son toda la familia que me queda. Ella guardó silencio por mucho tiempo, girando distraídamente su taza de café entre las manos. Finalmente, me miró. Ellas primero tendrán que conocerte. Y tú tendrás que entender en lo que te estás metiendo. Esto no es solo tener nietas a las que consentir. Esto es sobre citas médicas, batallas con los seguros y ver a los niños que amas enfrentarse a algo que las afectará por el resto de sus vidas. Lo entiendo, dije, aunque sabía que probablemente no era así. No realmente, si cambias de opinión, si todo se vuelve demasiado, no puedes simplemente irte. Estas niñas ya han perdido suficiente gente. Miré a Faith, que seguía de pie a mi lado, y a Hope y Joy, que observaban nuestra conversación, con la seriedad que demostraba que habían aprendido a prestar mucha atención a las conversaciones de adultos sobre su futuro.
No me iré, dije con firmeza, estas son mis nietas. Las hijas de Michael, nada sobre su condición cambia eso. Margaret asintió lentamente, como si tomara una decisión que le daba miedo. Está bien, dijo al fin. Podemos intentarlo, pero esto lo haremos a mi manera, a mi ritmo, y las necesidades de las niñas siempre son lo primero. Siempre. Estuve de acuerdo, por primera vez, desde la muerte de Michael. Sentí algo que podría ser esperanza despertar en mi pecho. Tenía nietas, 3 pequeñas valientes y hermosas que necesitaban amor, cuidado y a alguien que luchara por ellas. Y tal vez, solo tal vez, ellas me necesitaban tanto como yo las necesitaba a ellas. La primera visita se programó para el sábado siguiente. Margaret insistió en que fuera en su casa, en su territorio, lo cual comprendí completamente. Estaba nerviosa mientras conducía por el modesto vecindario, revisando los números hasta encontrar la suya. Un bungalow pequeño y bien cuidado con un pequeño jardín delantero lleno de flores de primavera. Margaret abrió la puerta antes de que pudiera siquiera llamar. Parecía tan nerviosa como yo. Pero se hizo a un lado para dejarme entrar. Niñas, llamó la señora Peterson. Está aquí. La casa era pequeña pero impecablemente limpia, llena de muebles claramente de segunda mano pero bien cuidados. Dibujos de niños cubrían el refrigerador y pude ver mochilas escolares alineadas ordenadamente junto a la puerta. Se sentía como un hogar de verdad, vivido y amado. Faith apareció primero, como ya iba entendiendo que solía hacer. La siguieron Hope y Joy, que se quedaron un poco atrás, de repente tímidas. Hola, dije, sintiéndome incómoda. ¿Cuál es el protocolo para conocer a nietas que nunca supiste que existían? Hola, abuela Marlene, dijo Faith. Y ese título me hizo latir el corazón más rápido. Lo habíamos acordado en nuestra conversación telefónica a principios de semana. Las niñas mismas lo habían sugerido. Hicimos galletas, anunció Joy, dando un paso adelante con un plato de chispas de chocolate. La tía Margaret ayudó. Son hermosas, dije, aceptando una. Estaban un poco torcidas y probablemente tenían demasiadas chispas de chocolate, pero sabían deliciosas. Margaret hizo un gesto hacia la sala. ¿Quieren sentarse? Las niñas quieren mostrarte algunas cosas. Nos acomodamos en el sofá y me encontré con Faith a un lado y Hope al otro, mientras Joy se acurrucaba en el sillón frente a nosotras. Margaret permaneció de pie, observando con cuidado. Te hicimos un libro, dijo Hope, sacando una creación de papel de construcción unida con hilo. Es sobre nuestra familia. Lo abrí con cuidado. La primera página tenía un dibujo de un hombre etiquetado como papá en letras de crayón. Era alto y delgado, con cabello castaño y una sonrisa enorme. La siguiente página mostraba a 3 niñas, pequeñas tomadas de la mano con sus nombres escritos sobre cada figura. Estas somos nosotras cuando teníamos 7 años, explicó Faith, señalando el dibujo. Fue cuando aprendimos a andar en bicicleta. Papá nos enseñó en el parque. Al pasar las páginas, vi su vida desarrollarse en dibujos de crayón y marcador. Estaba mamá. Una mujer de cabello largo y oscuro que aparecía en las primeras páginas pero desaparecía después de cierto punto. Ahí estaba la tía Margaret con su ropa de trabajo, siempre con los brazos abiertos como si estuviera abrazando a alguien. Y Michael aparecía en casi todas las fotos, enseñándoles a cocinar, leyéndoles cuentos, empujándolas en los columpios. Papá dijo que vivías lejos, dijo Joy, mientras yo estudiaba un dibujo de Michael y las 3 niñas alrededor de un pastel de cumpleaños. Pero que algún día podríamos conocerte. No vivía lejos, dije con suavidad, solo que no sabía de ustedes. Pero desearía haberlo sabido. Me habría encantado ser parte de todos esos momentos. Maravillosos. Hope se apoyó en mi brazo mientras seguíamos pasando las páginas del libro. Noté que era más pequeña que sus hermanas y que parecía cansarse más fácilmente. Incluso sentada quieta, se recostaba en mí como si estar erguida le costara esfuerzo. ¿De verdad eres rica?, preguntó Faith de repente con la franqueza que solo tienen los niños. Faith, la regañó Margaret, pero levanté la mano para detenerla. Está bien, dije. Sí, supongo que sí, respondí. Tu abuelo y yo fuimos muy cuidadosos con el dinero, y cuando él murió, me dejó bien provista. Papá dijo que a los ricos a veces no les gustan los pobres, dijo Joy con naturalidad, pero dijo que tú no eras así, tu papá tenía razón, dije. Aunque me preguntaba qué experiencias habrían llevado a Michael a tener esa conversación con ellas. Tener dinero no hace que alguien sea mejor o peor que nadie, solo significa que tiene diferentes responsabilidades. ¿Qué tipo de responsabilidades?, preguntó Hope con sueño. Pensé en cómo explicarlo a una niña de 10 años. Bueno, si tienes más de lo que necesitas, creo que deberías ayudar a las personas que no tienen suficiente. Como ustedes 3 se cuidan entre sí. Faith asintió. Seriamente, tiene sentido. Pasamos la siguiente hora mirando álbumes de fotos que Margaret sacó. Había imágenes de las niñas a varias edades.
siempre juntas, a menudo con Michael. Lo vi enseñándoles a jardinear, llevándolas a zoológicos y museos, ayudándolas con la tarea en la mesa de la cocina. Lo que más me llamó la atención fue lo feliz que parecía en esas fotos. Había una ligereza en su rostro que me di cuenta que había faltado durante nuestras visitas en los últimos años. No es que pareciera infeliz cuando estaba conmigo, pero había algo diferente en esas fotos. Una alegría completa y sin reservas, las amaba mucho a todas, dije, mirando una foto de Michael con las 3 niñas encima de él. Todos riendo. Dijo que nos amaba tanto como todas las estrellas del cielo, dijo Joy, y que aunque no pudiéramos verlo, siempre estaba pensando en nosotras. Sentí que las lágrimas amenazaban con salir y parpadeé para contenerlas. No era momento para mi tristeza. A medida que avanzaba la tarde, noté cosas que confirmaban lo que Margaret me había contado sobre la condición de Hope y Joy. Se cansaban más fácilmente que Faith, y sus movimientos eran un poco menos coordinados cuando jugaban a saltar. Hope tuvo que detenerse y descansar después de solo unos minutos. Las manos de Joy temblaban ligeramente cuando se concentraba en colorear, pero lo que más me impresionó fue lo natural que Faith cuidaba de sus hermanas. Se aseguraba de que Hope tuviera una almohada detrás de la espalda. Ayudaba a Joy con el crayón que le daba problemas. Y lo hacía sin hacer un gran espectáculo. Estas niñas habían aprendido a ser un equipo de una manera que era hermosa y desgarradora al mismo tiempo, alrededor de las 4. La energía de Joy pareció agotarse por completo. Se acurrucó en mi regazo sin pedirlo, como si fuera lo más natural del mundo. Alguien se está cansando, observó Margaret. No estoy cansada, protestó Joy, pero sus ojos se estaban cerrando. Está bien estar cansada, cariño, dije acariciándole el cabello. Era fino y suave, justo como el de Michael cuando era pequeño. ¿Nos contarás un cuento?, preguntó Hope, acurrucándose más en el sofá. Miré a Margaret, ¿qué asintió? ¿Qué tipo de cuento? ¿Te gustaría? Cuéntanos sobre cuando papá era pequeño, pidió Faith, así que me encontré compartiendo recuerdos de la infancia de Michael. Les conté cómo solía atrapar insectos en frascos. Para horror mío, cómo una vez intentó bañar a nuestro gato y terminó empapado él mismo. Cómo aprendió a cocinar parándose en una silla junto a mí en la cocina. Insistiendo en que ya era lo suficientemente grande para ayudar, las niñas escuchaban con atención absoluta, especialmente cuando les conté sobre la determinación de Michael de convertirse en médico después de que nuestro vecino, un hombre mayor llamado señor Peterson, sufriera un ataque al corazón. Papá dijo que quería ayudar a las personas a sentirse mejor, dijo Hope con sueño. Si ayudaba a las personas, le aseguré, fue un doctor maravilloso y un padre maravilloso para ustedes 3. Cuando terminé mis historias, Joy se había quedado dormida en mi regazo. Margaret se acercó en silencio. ¿Debería acostarla a dormir?, susurró. ¿Puedo cargarla?, pregunté suavemente. Margaret dudó, pero luego asintió. Levanté a Joy con cuidado, sorprendida por lo ligera que era. Se movió un poco, pero no despertó, mientras seguía a Margaret por el pasillo hasta un pequeño dormitorio. La habitación tenía 2 literas y estaba decorada con dibujos y manualidades que las niñas habían hecho. Todo estaba ordenado y limpio, pero claramente bien usado. Acosté a Joy suavemente en una de las camas inferiores y Margaret la cubrió con una manta azul suave. Ella duerme la siesta casi todas las tardes, susurró Margaret. Mientras salíamos de la habitación, la condición la cansa fácilmente. Cuando volvimos a la sala, Faith y Hope estaban revisando más álbumes de fotos. ¿Podemos mostrarle los videos?, preguntó Faith a Margaret. ¿Videos?, pregunté. Margaret parecía insegura. Michael solía grabar videos para ellas, mensajes para cuando no podía visitarlas. No estoy segura. Por favor, dijo Hope, quiero que la abuela Marlene los vea. Margaret suspiró y sacó una tableta de un cajón. Navegó entre los archivos. Antes de seleccionar uno, la cara de Michael apareció en la pantalla y me quedé sin aliento. Estaba sentado en lo que parecía su apartamento, sonriendo a la cámara. Hola, mis hermosas niñas, decía su voz grabada. Siento no poder estar con ustedes hoy, pero quería contarles una historia durante los siguientes 10 minutos. Vi a mi hijo contar un elaborado cuento de hadas sobre 3 princesas hermanas que tenían que trabajar juntas para salvar su reino. Usaba voces diferentes para los personajes y hacía caras graciosas que hacían reír a Faith y Hope, aunque claramente habían visto ese video muchas veces antes. Al final de la historia, la expresión de Michael se volvió más seria. Recuerden, dijo mirando directamente a la cámara, ustedes 3 son lo más importante en todo mi mundo. Las quiero más que a todas las estrellas del cielo. Y nada cambiará eso jamás. Compórtense bien con la tía Margaret. Cuídense entre ustedes. Y recuerden que papá siempre está pensando en ustedes. El video terminó y nos quedamos en silencio por un momento. Lloraba sin importarme quién me viera.
Hizo muchos videos, dijo Hope en voz baja, para cuando lo extrañamos demasiado. Fue un buen papá, añadió Faith, apoyándose en mi hombro. Sí logré decir. Lo fue. Margaret se sentó frente a nosotras y por primera vez desde que la conocí. Parecía menos a la defensiva. Esto es difícil para mí, admitió. He sido todo su mundo durante 4 años. La idea de compartirlas me da miedo, no quiero arrebatárselas. Dije, honestamente, veo cuánto las quieres y cuánto te quieren ellas. Pero, Margaret, ¿no sería más fácil si tuvieras ayuda? Ella guardó silencio por un largo momento. Próximamente tienen sus citas médicas. Hope necesita ver al neurólogo y Joy tiene una evaluación de fisioterapia pendiente. La compañía de seguros está peleando con parte de la cobertura y, si me encargara de eso, ofrecí, y si conseguimos los mejores doctores, el mejor cuidado, sin preocuparnos por las aseguradoras o los costos, no puedo dejar que pagues todo, dijo Margaret. No sería justo para ti, no se trata de justicia, dije, se trata de familia. Estas niñas son las hijas de Michael, son mis nietas, cuidarlas es algo. ¿Qué quiero hacer? Faith había estado escuchando nuestra conversación con la seriedad que parecía darle a todo. Tía Margaret dijo en voz baja, tal vez sería bueno tener ayuda. Has estado muy cansada últimamente. Margaret miró a Faith con sorpresa y me di cuenta de que estas niñas eran mucho más conscientes de las dificultades de los adultos de lo que probablemente queríamos admitir. No queremos que estés triste y cansada todo el tiempo, añadió Hope. Quizá la abuela Marlene podría ayudar a que las cosas fueran más fáciles. Al mirar a estas 2 niñas pequeñas, intentando cuidar a la mujer que las había cuidado, sentí algo cambiar en mi pecho. Esto no se trataba solo de que yo ganara nietas, ni siquiera solo de honrar la memoria de Michael, se trataba de una familia que necesitaba ayuda. Y yo tenía los recursos para dársela. ¿Y si empezamos poco a poco? Sugerí, ¿y si ayudo? Con la próxima ronda de citas, solo para ver cómo va. Margaret miró a Faith y Hope, que ambas asintieron con ánimo. Luego me miró a mí con una expresión que era parte esperanza, parte miedo. Está bien, dijo al fin. Podemos intentarlo. Mientras me preparaba para irme esa tarde, Joy se despertó de su siesta e insistió en acompañarme hasta la puerta. Las 3 niñas me abrazaron para despedirse. Y Faith deslizó un pequeño papel en mi mano. Es mi número de teléfono, susurró, por si quieres llamarnos. Miré los números escritos con la letra cuidadosa de una niña de 10 años y sentí que mi corazón se llenaba. Me encantaría llamarte, susurré de vuelta mientras conducía a casa. Pensaba en todo lo que había aprendido ese día. Estas niñas eran extraordinarias, no a pesar de sus desafíos, sino por cómo habían aprendido a enfrentarlos juntas. Eran las hijas de Michael en todo lo que importaba. Y habían sido moldeadas por su amor, aunque él solo pudiera ser parte de sus vidas en secreto. Pero lo que más me impresionó fue lo natural que habíamos caído todos en estar juntos. No se sintió incómodo ni forzado. Se sintió como familia. Esa noche, llamé al número que Faith me había dado. Margaret contestó, y cuando pedí hablar con las niñas, me pasó el teléfono sin dudar. Abuela Marlene, la voz de Joe, llegó por el altavoz llena de emoción. ¿Llegaste bien a casa? Sí, cariño. Gracias por una tarde maravillosa. ¿Volverás a visitarnos? Preguntó Hope, tan seguido como quieran, prometí, y lo decía en serio, cualesquiera que fueran los desafíos por delante, las citas médicas, las peleas con las aseguradoras y los días difíciles que nos esperaran. Estaba comprometida a formar parte de la vida de estas niñas. Eran mi familia y la familia se cuida. Era exactamente lo que Michael habría querido, aunque él mismo tuviera demasiado miedo para hacerlo realidad. A las 3 semanas de nuestra nueva rutina, pensé que empezaba a entender la realidad de la condición de Hope y Joy. Las había acompañado a citas de fisioterapia. Las había visto tomar sus medicamentos y aprendido a reconocer cuando necesitaban descansar. Incluso había empezado a investigar sobre su tipo específico de distrofia muscular, tratando de educarme sobre lo que enfrentábamos. Pero no estaba preparada para lo que la doctora Chen nos dijo durante lo que pensé sería una revisión rutinaria. Necesito hablar sobre algunos resultados de pruebas, dijo, sentándose detrás de su escritorio mientras Margaret, las niñas y yo nos acomodábamos en la pequeña sala de examen. Hope y Joy coloreaban en silencio en sillas a nuestro lado, mientras Faith se sentaba protectora entre sus hermanas. Las pruebas genéticas que realizamos el mes pasado nos dieron información importante, continuó la doctora Chen con voz medida. Como sospechábamos, Hope y Joy sí tienen los marcadores genéticos para la condición muscular, pero hay algo más. Margaret se inclinó hacia adelante, con el rostro tenso. ¿Qué más? La progresión parece ser más agresiva de lo que pensamos inicialmente. Sin intervención, ambas podrían enfrentar problemas significativos de movilidad en los próximos años. La habitación se quedó en silencio.
Salvo por el suave rasgueo de los crayones sobre el papel, sentí que no podía respirar bien. ¿Qué tipo de intervención?, logré preguntar. Hay un programa experimental en Johns Hopkins, explicó la doctora Chen, está mostrando resultados prometedores para niños con esta variante genética específica. Pero es intensivo. Las niñas tendrían que estar allí varios meses, posiblemente más meses. La voz de Margaret era apenas un susurro, no puedo. No tengo los recursos para este tipo de... El programa cubre la mayoría de los costos médicos. Interrumpió la doctora Chen con suavidad, pero habría gastos de manutención, pérdida de salarios y la logística de una reubicación temporal. Miré a Hope y Joy, aún concentradas en sus libros para colorear, completamente ajenas a que se estaba hablando de su futuro. Faith, en cambio, había dejado de colorear y escuchaba atentamente. ¿Qué pasa si no reciben este tratamiento?, pregunté. Aunque temía la respuesta, la condición seguirá progresando. Probablemente necesitarán sillas de ruedas en 5 años, quizá antes. La expectativa de vida. La doctora Chen vaciló, será significativamente reducida. Margaret emitió un pequeño sonido quebrado. Extendí la mano y tomé la suya, sintiendo que temblaba entre las mías. ¿Y con el tratamiento?, insistí. Los primeros resultados son muy alentadores. Algunos niños han mostrado mejoras notables. Otros han detenido por completo la progresión. No es una cura, pero podría darles décadas más de movilidad e independencia. Faith había dejado el crayón completamente y miraba a la doctora con esos serios ojos marrones. ¿Está hablando de Hope y Joy?, preguntó en voz baja. La doctora Chen miró a Margaret, quien asintió con reluctancia. Desde el principio acordamos que las niñas deberían ser incluidas en discusiones apropiadas para su edad sobre su salud. Sí, cariño. Hablamos de un programa especial que podría ayudarlas a mantenerse fuertes por más tiempo. ¿Tendrían que irse?, preguntó Faith, y escuché el miedo en su voz. Por un tiempo, sí, pero no solas. Necesitarán que alguien las acompañe. Faith miró a Margaret con una expresión demasiado madura para una niña de 10 años. La tía Margaret no puede dejar el trabajo tanto tiempo. Faith comenzó. Margaret, pero Faith continuó con la brutal honestidad de una niña que ha aprendido a enfrentar realidades difíciles. De todas formas no podemos pagarlo. Te escuché la semana pasada hablando con la aseguradora. Hope levantó la vista de su libro para colorear, consciente de que algo serio estaba pasando. Faith y yo vamos a empeorar. Joy corrigió automáticamente. Hope, quisiste decir tú y Joy, ¿cierto?, dijo Faith, pero pude ver lágrimas formarse en sus ojos. Hope y Joy van a empeorar. La habitación quedó en silencio. La doctora Chen miró a Margaret, que luchaba por encontrar palabras. Finalmente hablé yo. No mientras yo pueda hacer algo al respecto. Todos se volvieron a mirarme. Margaret negó con la cabeza levemente, advirtiéndome que no hiciera promesas que no pudiera cumplir. Señora Peterson, dijo la doctora Chen con cuidado, esto es un compromiso importante. El programa suele durar de 6 a 8 meses, a veces más. No se trata solo de recursos financieros. Lo entiendo, dije, mirando directamente a Margaret, pero estas son mis nietas. Si hay un tratamiento que pueda ayudarlas, entonces lo haremos. Marlene, dijo Margaret en voz baja, no entiendes lo que estás diciendo. Meses lejos de casa, citas médicas constantes. Ser responsable de ellas 24 horas al día mientras pasan por un tratamiento intensivo. Entonces ven con nosotras, dije simplemente, todas. Alquilaremos un lugar cerca del hospital. Contrataré a las mejores enfermeras para cuidados en casa, tutores para la escuela. Lo que necesiten. Margaret me miró, no puedo permitir que hagas eso. No me estás dejando hacer nada, dije con firmeza. Estoy eligiendo hacerlo. Estas niñas son familia. Hope había estado escuchando nuestra conversación con creciente preocupación. Se levantó de su silla y se paró junto a Margaret. Tía Margaret, dijo suavemente, ¿es esto por el dinero? Otra vez, el rostro de Margaret se contrajo ligeramente. No es solo por el dinero, cariño. Se trata de lo que es mejor para ti y Joy. Lo mejor para nosotras es estar juntas, dijo Faith, acercándose a estar junto a Hope, todas juntas. Joy parecía confundida por la seriedad repentina, pero siguió a sus hermanas. Pronto, las 3 niñas se agruparon alrededor de la silla de Margaret. No queremos que estés preocupada todo el tiempo, dijo Joy, acariciando el brazo de Margaret torpemente. Quizá la abuela Marlene tiene razón. Quizá sería mejor si todas nos ayudáramos, observé este intercambio con una mezcla de tristeza y admiración. Estas niñas habían aprendido a ser cuidadoras a una edad en la que solo deberían preocuparse por las tareas y las peleas en el patio de la escuela. Doctora Chen, dije, ¿cuál es el plazo para tomar esta decisión? El próximo periodo de inscripción comienza en 8 semanas. Necesitaría presentar la solicitud en las próximas 2 semanas para ser considerada. Miré a Margaret, que seguía rodeada por 3 niñas preocupadas.
¿Qué necesitas para tomar esta decisión? Margaret guardó silencio mucho tiempo. Finalmente me miró con lágrimas en los ojos. Necesito saber que entiendes a qué te estás comprometiendo. No se trata solo de pagar el tratamiento. Se trata de ser responsable de 2 niñas enfermas, por meses, quizá años. Se trata de verlas luchar con procedimientos dolorosos y retrocesos y aún así encontrar maneras de mantener su ánimo. Se trata de Faith, continuó. Mirando a la tercera trilliza, ella también necesitará apoyo. Ver a sus hermanas pasar por esto. Tendrá que sentir que importa igual, aunque no sea ella la enferma. Me arrodillé para estar a la altura de las 3 niñas. Faith, Hope, Joy, dije, en serio, si hacemos esto. Habrá momentos difíciles. Habrá días en que Hope y Joy se sientan mal y días en que todos sintamos miedo o tristeza, pero lo enfrentaremos juntos, como familia. ¿Nos quedaremos todos juntos? Preguntó Faith. Cada día prometí, incluso cuando sea difícil. Preguntó Hope, especialmente cuando sea difícil. Joy, que había estado inusualmente callada, se acercó de repente y me abrazó fuerte. No quiero empeorar, susurró contra mi hombro. No vas a empeorar, dije firme. Abrazándola, vamos a pelear contra esto con todo lo que tenemos. Más tarde esa noche, después de haber regresado a la casa de Margaret y con las niñas en la cama, nos sentamos en la mesa de la cocina con tazas de té. Ninguna de las dos bebía. Hay algo más que necesitas saber, dijo Margaret en voz baja, sobre por qué Michael las mantuvo en secreto. Esperé. Sintiendo que era algo importante, Sarah no murió solo por la condición genética. Se quitó la vida. Las palabras me golpearon como un puñetazo físico. ¿Qué? No pudo soportar ver cómo las niñas empezaban a mostrar síntomas. Tenía miedo de cómo sería su futuro. Miedo de que hubieran heredado su condición. Una noche simplemente no pudo más. Miré a Margaret mientras procesaba la información. Las niñas no lo saben. Creen que murió por complicaciones de su enfermedad, lo cual es cierto técnicamente. Pero Michael quedó devastado. Se culpó por no darse cuenta de lo grave que estaba su depresión. Por eso no me contó de ellas, dije. Sintiendo que la comprensión me invadía. Tenía miedo de que yo tampoco pudiera manejarlo. Margaret asintió. Dijo, que ya habías perdido a tu esposo, que no necesitabas perderte a ti misma preocupándote también por nietas enfermas. Estaba tratando de proteger a todos, pensé en mi hijo cargando con ese secreto durante años. Tratando de apoyar a esas niñas y a su madre mientras me protegía, de lo que él veía como un dolor insoportable. Se equivocó, dije al fin, no sobre el dolor de Sarah. Eso era real y terrible. Pero se equivocó sobre mí, tal vez, dijo Margaret, pero no puedes culparlo por intentar protegerte. Así es el amor a veces, tomar decisiones difíciles para ahorrarles dolor a los que amas. Me senté en esa pequeña cocina pensando en los videos secretos de Michael para las niñas, en la forma cuidadosa en que había organizado sus vidas para darles estabilidad mientras las mantenía separadas de mí, en cómo había trabajado turnos extra para pagar su atención médica sin decir nunca una palabra sobre la carga económica. Margaret, dije finalmente, quiero hacer este programa de tratamiento no porque me sienta culpable por las decisiones de Michael, sino porque estas niñas merecen todas las oportunidades que podamos darles. Ella me miró largo rato. Esto cambiará tu vida por completo. Pasarás de ser una viuda adinerada sin responsabilidades a ser cuidadora a tiempo completo de 3 niñas, 2 de las cuales tienen necesidades médicas serias. Mi vida cambió en el momento en que las vi en la tumba de Michael, dije. Desde entonces, todo ha sido encontrar la manera de hacerlo funcionar. Margaret sonrió por primera vez desde que salimos del consultorio del doctor. Está bien, dijo. Hagámoslo. Démosle a esas niñas la mejor oportunidad que podamos. Mientras conducía a casa esa noche, pensaba en la conversación que tendríamos con las niñas. En la logística de trasladar toda nuestra vida a Baltimore por meses, en los desafíos que enfrentaríamos. Pero sobre todo, pensaba en la voz pequeña de Joy susurrando, no quiero empeorar. Y en mi respuesta firme, no vas a empeorar, había hecho una promesa a mis nietas y tenía la intención de cumplirla, cueste lo que cueste. Por el tiempo que sea, sin importar cuánto cueste, íbamos a luchar por su futuro, era lo que Michael habría querido, era lo que estas valientes niñas merecían. Y es lo que hace la familia. Nos apoyamos, especialmente cuando está en juego lo más importante. A la mañana siguiente, llamé al consultorio de la doctora Chen y les dije que enviaran la solicitud para el programa de tratamiento. Luego llamé a mi asesor financiero y le comuniqué que haría cambios significativos en mis prioridades de gasto. Por primera vez, desde la muerte de Michael, sentí que tenía un propósito que importaba más que cualquier otra cosa en el mundo. 18 meses después, estaba en la cocina de nuestra casa en Baltimore.
viendo a Faith ayudar a Joy con sus ejercicios de fisioterapia mientras Hope practicaba piano en la sala. El sonido de risas infantiles mezclado con música llenaba habitaciones que habían estado vacías por demasiado tiempo. Y me di cuenta de que no recordaba cómo se sentía el silencio. El programa de tratamiento había sido todo lo que la doctora Chen nos advirtió que sería: intenso, agotador, a veces desgarrador. Hubo días en que Hope y Joy estaban demasiado enfermas por los medicamentos para hacer algo más que dormir. Días en que Faith se sentía excluida porque tanta atención estaba en el cuidado de sus hermanas. Días en que Margaret y yo estábamos tan cansadas que apenas podíamos pensar con claridad, pero también hubo otros días en que las pruebas de fuerza muscular de Hope mostraron mejoría, días en que Joy podía caminar más lejos que la semana anterior, días en que las tres niñas reían tanto con algo ridículo que olvidábamos preocuparnos por resultados o horarios de tratamiento. La abuela Marlene llamó Joy desde donde hacía sus estiramientos. Cuando Faith y Hope cumplan 11 años el próximo mes, ¿podemos hacer la fiesta aquí? Claro, cariño, dije, aún acostumbrándome a lo natural que era que abuela fuera parte de mi identidad. ¿Qué tipo de fiesta quieren? Una fiesta de pizza, dijo Faith de inmediato, con extra queso y esas salchichas pequeñas. Pepperoni, corrigió Hope desde el banco del piano. ¿So llaman pepperoni? Sonreí ante sus constantes correcciones mutuas. Un hábito que se había convertido en una de mis cosas favoritas, de su dinámica de hermanas. En los meses que habíamos pasado juntas, había aprendido que Faith era la organizadora, Hope la soñadora, y Joy la pacificadora que mantenía a todas unidas. Margaret apareció en la puerta, llegando de su nuevo trabajo en la oficina de defensa del paciente del hospital. Habíamos encontrado el puesto gracias a las conexiones de la doctora Chen, y le permitía a Margaret usar su experiencia con la burocracia médica para ayudar a otras familias a navegar el sistema. Más importante aún, le daba un sentido de propósito más allá del cuidado de las niñas. ¿Cómo fue la terapia hoy?, preguntó, aceptando la taza de café que le entregué. Joy caminó 3 pasos más que ayer, le informó Faith con orgullo. Hope tocó esa pieza difícil completa, sin detenerse. El progreso había sido lento pero constante. La condición de Hope se había estabilizado por completo. Su función muscular era incluso mejor ahora que cuando comenzamos. La mejoría de Joy fue más gradual, pero desafiaba todas las predicciones pesimistas de los médicos sobre su movilidad. Lo más importante, ambas niñas habían aprendido que su condición no las definía. Hope se estaba convirtiendo en una pianista talentosa, algo para lo que nunca tuvo energía antes del tratamiento. Joy había descubierto un talento para contar historias y ya hablaba de escribir libros cuando fuera grande. Hablando de la fiesta, dijo Margaret, acomodándose en su silla en la mesa de la cocina, recibí una llamada de la doctora Chen hoy. Quiere incluir a las niñas en un estudio de caso sobre el programa de tratamiento. ¿Qué significa eso?, preguntó Faith, inmediatamente atenta a cualquier conversación sobre el cuidado médico de sus hermanas. Significa que el progreso de Hope y Joy ha sido tan bueno que otros doctores quieren aprender de ello. Expliqué, para ayudar a otros niños que tienen la misma condición. ¿Tendríamos que hacer algo diferente?, preguntó Hope, pausando su práctica de piano. Solo algunos exámenes y entrevistas adicionales, dijo Margaret. Nada doloroso ni aterrador. Quieren documentar que también están ambas. Las niñas intercambiaron miradas. Esa comunicación silenciosa que habían perfeccionado con los años. Si ayuda a otros niños, dijo Joy al fin, deberíamos hacerlo definitivamente. Aceptó Hope, ¿verdad, Faith? Faith asintió seriamente. Sabemos lo aterrador que fue cuando supimos del tratamiento. Sí podemos ayudar a otras familias a no tener tanto miedo. Deberíamos hacerlo. Observé este intercambio con la misma mezcla de orgullo y dolor que sentía casi a diario. Estas niñas habían desarrollado una madurez y compasión que venían de enfrentar serios desafíos juntas, pero a veces deseaba que solo pudieran ser niñas despreocupadas de 10 años. Esa noche, después de que las niñas se fueron a la cama, Margaret y yo nos sentamos en el porche de nuestra casa en Baltimore. Algo que se había vuelto nuestra rutina. El vecindario estaba tranquilo, con esos sonidos pacíficos de la tarde que me recordaban por qué me había enamorado de este hogar temporal. Recibí una llamada del agente inmobiliario hoy, dijo Margaret en voz baja, sobre la casa allá en casa. Habíamos mantenido la casa de Margaret alquilada mientras estábamos en Baltimore, pero el contrato pronto terminaba. Necesitábamos decidir si regresaríamos o haríamos esta mudanza permanente. ¿En qué piensas?, pregunté. Margaret guardó silencio un momento, mirando la calle, donde algunos niños del vecindario jugaban al fútbol en la luz que se apagaba. Las niñas ya están instaladas aquí. Tienen amigos. Conocen el barrio. La profesora de piano de Hope cree que tiene talento suficiente para el programa del conservatorio.
Joy está inscrita en esa clase de escritura creativa que le encanta. ¿Y Faith? Pregunté. Faith sigue preguntando si nos quedamos porque quiere intentar entrar al equipo de debate de la escuela el próximo año. Margaret sonrió. Tiene la vena argumentativa de Michael de era cierto. En los meses que habíamos pasado, juntas, había visto cada vez más a mi hijo en cada una de las niñas. Faith tenía su determinación y sentido de responsabilidad, Hope su intensidad tranquila y tendencia perfeccionista, Joy su optimismo y su manera de encontrar algo bueno en cada situación. ¿Y tú? Pregunté. ¿Qué quieres? Margaret me miró sorprendida. ¿Qué quiero? ¿Cuándo fue la última vez que alguien te preguntó eso? Estuvo callada tanto tiempo que pensé que no respondería. Finalmente dijo, quiero que las niñas sean felices y saludables. Quiero que tengan todas las oportunidades que merecen. ¿Eso es lo que quieres para ellas?, dije suavemente. ¿Qué quieres para ti? Los ojos de Margaret se llenaron de lágrimas. Quiero no tener miedo más, susurró. Durante 4 años, me he acostado cada noche aterrada de no estar haciendo lo suficiente. De estar fallándolas de alguna manera. Por primera vez desde que murió Sarah, siento que tal vez no estoy cargando esto sola. Extendí la mano y tomé la suya. No lo estás cargando sola. No lo has estado haciendo durante meses. Lucen dijo, y eso también me da miedo, porque ¿y si algo te pasa a ti? ¿Y si decides que esto es demasiado? Esas niñas ya han perdido a demasiada gente. Fue una conversación que evitamos durante meses, pero nunca abordamos directamente. El miedo de Margaret al abandono era tan real como las necesidades médicas de las niñas. Margaret, dije firmemente, no me voy a ir a ningún lado. Estos niños son mi familia ahora, tú eres mi familia ahora. Pase lo que pase. Lo enfrentamos juntas. Ella apretó mi mano con fuerza. Entonces nos quedamos en Baltimore. Si eso es lo mejor para las niñas, entonces sí, lo haremos oficial a la mañana siguiente. Me encontré en la inusual posición de tener a 3 niñas de 10 años ayudándome a tomar una decisión importante en mi vida. Nos sentamos alrededor de la mesa del desayuno con nuestros panqueques y jugo de naranja, y les planteé la elección. Podemos quedarnos aquí en Baltimore permanentemente, le expliqué, o podemos mudarnos de regreso a la casa de la tía Margaret y visitar aquí regularmente para sus chequeos médicos. ¿Qué quieres hacer? ¿Abuela Marlene?, preguntó Faith. Quiero hacer lo que las haga a ustedes 3 más felices y saludables, respondí con honestidad. Pero tú tenías toda una vida antes que nosotras, señaló Hope con esa seriedad con la que solía pensar las cosas. ¿No extrañas tu antigua casa y a tus amigos? La pregunta me tomó por sorpresa. ¿Extrañaba mi antigua vida? La casa grande y vacía, los días tranquilos sin otro propósito que manejar mis inversiones y asistir a almuerzos benéficos. ¿Saben qué extraño? Dije al fin, extraño a su papá. Extraño saber que tenía familia en el mundo. Pero, no extraño estar sola. Yo ya había estado inusualmente callada durante el desayuno. Y noté que me observaba con esos ojos pensativos que tanto me recordaban a Michael. Abuela Marlene, dijo suavemente. Antes de encontrarnos, estaba sola. La franqueza de la pregunta me dejó sin aliento. Sí. Cariño, estaba muy sola. Ahora miré alrededor de la mesa a estas 3 niñas extraordinarias que habían transformado mi vida de todas las formas posibles. Ahora me despierto cada mañana emocionada por ver qué van a hacer ustedes 3 después. Ahora tengo recitales de piano a los que asistir, sesiones de terapia a las que llevarlas y tareas con las que ayudarlas. Ahora tengo personas que me necesitan y personas que yo necesito. Y así nos hacemos menos solas. Exactamente, concluyó Faith, satisfecha. Entonces definitivamente deberíamos quedarnos juntas, dijo Joy con firmeza. Las familias deberían quedarse juntas. ¿Todas nosotras?, preguntó Hope mirando a Margaret. ¿Todas nosotras?, confirmó Margaret. Si la abuela Marlene está segura de que quiere 3 niñas ruidosas tomando el control de su vida para siempre. No se me ocurre nada que desee más, dije. Y lo decía completamente en serio. Más tarde esa tarde, mientras las niñas estaban en sus actividades, Hope en piano, Joy en su clase de escritura, Faith en práctica de fútbol, Margaret y yo fuimos a una oficina de bienes raíces a ver casas en venta en el vecindario. Habíamos superado nuestro alquiler y si nos quedábamos permanentemente, necesitábamos más espacio. Mira, Stan, dijo Margaret, señalando un anuncio. 5 dormitorios, 2 oficinas y una sala de música. Estudié las fotos de una gran casa colonial a solo unas cuadras de donde vivíamos. Tenía un gran patio trasero para que las niñas jugaran. Una cocina lo suficientemente grande para que todas cocináramos juntas. Y lo mejor de todo, estaba a poca distancia del hospital, donde Hope y Joy continuarían con su cuidado. Es perfecta, dije. Es cara, advirtió Margaret. Es familiar, corregí. 6 meses después, estaba en esa misma cocina. Pero ahora era verdaderamente nuestra. Las niñas habían decorado cada una sus habitaciones. Margaret había convertido una de las oficinas en un espacio de estudio, donde tomaba clases nocturnas para
certificarse como defensora del paciente y yo había transformado la sala de música en una biblioteca donde leíamos juntas cada noche. Las paredes estaban cubiertas con las obras de arte que las niñas habían hecho, fotos de nuestras aventuras en Baltimore y boletas de calificaciones que mostraban a las 3 niñas prosperando en sus nuevas escuelas. El piano de Hope estaba en la esquina, donde practicaba todos los días con la dedicación que Michael había mostrado en sus estudios médicos. Las historias de Joy estaban clavadas en un tablero de anuncios, cada una más creativa que la anterior. Los trofeos del equipo de debate de Fate estaban sobre la repisa, junto a fotos de todos nosotros juntos. Pero mi adición favorita a la casa apenas era visible. Una pequeña foto enmarcada sobre mi mesa de noche que mostraba a Michael con las niñas cuando eran más pequeñas. Margaret la había encontrado entre las cosas de Sarah y me la regaló en Navidad. En ella, Michael les lee a las 3 niñas, que se amontonan a su alrededor como cachorros. Todos se ríen de algo, y la alegría en el rostro de mi hijo es inconfundible. Ahora entendía por qué las había mantenido en secreto. No había intentado herirme ni excluirme de sus vidas. Había intentado proteger a todos los que amaba de un dolor que creía insoportable. Se había equivocado sobre lo que yo podía soportar. Pero tenía toda la razón sobre cuánto había para amar. De esa noche, mientras estábamos sentados alrededor de la mesa, cenando y discutiendo si la piña tenía lugar en la pizza, Faith y yo estábamos firmemente en contra. Hope y Joy a favor, y Margaret afirmaba ser neutral, pero siempre pedía hawaiana. Sentí algo que no experimentaba desde que Gerald murió, una satisfacción completa. Estas 3 niñas me habían dado más que nietas a quienes amar, me habían dado un propósito, aventura, risas diarias y ese caos familiar que jamás supe que extrañaba. Las necesidades médicas de Hope y Joy me habían enseñado que el amor no solo se trata de los momentos fáciles, también se trata de estar presente en los momentos difíciles. La feroz protección de Faith hacia sus hermanas me mostró cómo es la verdadera fortaleza. Y Margaret se había convertido en la hija que nunca tuve. Alguien que entendía que la familia se puede elegir, no solo heredar. Abuela Marlene interrumpió. Joy, mis pensamientos, está sonriendo raro. ¿Qué tipo de raro? Pregunté. Feliz raro, observó Hope, como cuando te sorprendimos con desayuno en la cama en tu cumpleaños. Solo estaba pensando en cuánto amo a nuestra familia, dije simplemente, aunque estemos haciendo ruido y discutiendo. Sobre la pizza, preguntó Faith con una sonrisa. Especialmente entonces, respondí. Mientras recogíamos los platos juntas, pensé en Michael y deseé que pudiera vernos ahora. Sus hijas prosperaban. Se convertían en jóvenes excepcionales que enfrentaban desafíos con valentía y se trataban con lealtad inquebrantable. Recibían la atención médica que necesitaban y la educación que merecían. Y lo más importante, estaban rodeadas de personas que las amaban incondicionalmente. Quizá él intentaba protegerme de la tristeza, pero lo que no podía saber era que amar a estas niñas, incluso con todas las citas médicas temibles y futuros inciertos, me había traído más alegría de la que jamás pensé posible. Y entré en sus vidas como una madre en duelo. Con nada más que dinero y soledad, ellas me transformaron en una abuela, con propósito, una familiar con responsabilidades que importaban, una mujer con un futuro por el que valía la pena ilusionarse. 3 niñas pequeñas susurraron adiós, papá, junto a una tumba, y de alguna manera eso nos llevó a todos a decir hola a una nueva forma de vida juntos. No era la vida que había planeado, pero era infinitamente mejor que la que había vivido. Y cada día estaba agradecida de que el amor nos encontrara justo cuando más lo necesitábamos. Ahora tengo curiosidad por ustedes, quienes escuchan mi historia. ¿Qué harían si estuvieran en mi lugar? ¿Han vivido algo similar alguna vez? Comenten abajo, y mientras tanto, dejo en la pantalla final 2 historias más que son favoritas del canal y que definitivamente los sorprenderán. Gracias por acompañarme hasta aquí.